Pasan 31 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con la senadora Frente Amplista Lilian Quechichán. Muchas gracias por venir. Un gusto, como siempre. Bueno, Lilian, es inevitable comenzar hablando por lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Ya que este fin de semana hubo 6 homicidios y 3 de las víctimas eran menores de edad. Fueron 7 al final, me va a corregir el turno, porque si fue un error. Está bien. La seguridad es un tema sobre el que vos te has expresado ya en más de una oportunidad. En ese sentido, preguntarte, ¿por qué crees que el gobierno, con excepción de 2021, no pudo frenar la tendencia al alza de este delito de los homicidios? Bueno, este quinquenio de gobierno vinculado a los homicidios va a cerrar como el peor de toda la historia del Uruguay a partir de que se llevan estadísticas. Van a ser las peores cifras de homicidios, que como ustedes saben es un delito que no se puede ocultar. Nosotros hemos hecho mucho hincapié cuando dan cifras, de que las cifras son de las denuncias, de que las denuncias están debilitadas porque no se favorecen. Y yo, mirá, puedo hablar horas de cómo trabajamos en los gobiernos del Frente, mejorando el acercamiento, el acceso de las personas a hacer las denuncias. Te lo digo, hasta los turistas. Nosotros habíamos logrado un equipo de personas que iban a los hoteles si algún turista lo habían robado, esos que hablaban portugués, que hablaban inglés, es decir, habíamos favorecido mucho la denuncia. Este es un delito que no se puede ocultar, por lo tanto es altamente preocupante. Creo que es producto de la soberbia de un gobierno que creyó que con frases célebres podían decir, nosotros respaldamos a la policía, el gobierno anterior no la respaldó, y este es un tema que requiere profundidad, planificación, balance de cada cosa que se hace, y bueno, y mucha mirada larga, no es un tema que se resuelva rápidamente. Yo creo que los ganó la soberbia como muchos otros temas. Queríamos preguntarte particularmente, Lilian, por lo que tiene que ver con los menores, ¿no? Niñas y niños, así como adolescentes, que lamentablemente hemos visto en el caso de este fin de semana que 3 de los 7 homicidios fueron a menores de edad. Uno de ellos, chico de 13 años, que termina siendo por un disparo en la cabeza, al igual que la semana pasada, ¿no? El chico que le disparan también al ir a comprar allí un celular. ¿Qué reflexión haces? Tremendo, mira. Estoy altamente sensibilizada, te diría, porque estamos estos días junto con la senadora Nane, que va a ser la interpelante, pero toda la bancada trabajando y preparando la interpelación al INAU. El jueves, ¿no? Es el jueves, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, cuando vos ves que en todas las aristas, es decir, cómo vos lográs proteger a los niños, en primer lugar, tratando de que no nazcan en hogares pobres. Y si nacen en hogares pobres, darle a esos hogares pobres los elementos para el cuidado, para que el niño no termine en el INAU. Eso ha sido un fracaso absoluto y rotundo. Pero después que los niños y jóvenes, y las jóvenes particularmente, están bajo la tutela del Estado en el INAU, cuando uno habla de jóvenes, la gente cree que cuando uno habla del INAU habla de delito o habla de menores infractores. No, el INAU se ocupa de los niños y jóvenes más vulnerables. Cuando vos ves que esa joven por la cual a nosotros se nos prendieron todas las luces rojas de Rivera sale sin acuerdo de las personas que la tenían que proteger, cuando no vuelve, nadie reacciona, y ahora que estamos estudiando nos damos cuenta que una chiquilina se va del INAU, no vuelve, la bajan del sistema, así te queda un cupo más, porque como hay cupos limitados, es escandaloso. La pobreza infantil es vulneración de esos niños. Los niños que están bajo la tutela del Estado están absolutamente desprotegidos, con el escándalo de que además tenían 80 millones de dólares para invertir y los devolvieron a rentas generales, 40 millones un año, 40 millones el otro. Entonces realmente
entre las muertes a partir de las balaceras en los barrios, la pobreza infantil, la falta de cuidado con los jóvenes y niños que están bajo la tutela del Estado, el no abrir los CAIF, porque nosotros ¿qué tenemos que hacer? Desde la más tierna primera infancia empezar a proteger a esos chiquilines si queremos en el futuro mirarlos con otros ojos. Bueno, los CAIF cerrados, y después nos dimos cuenta por qué. Nos dimos cuenta que este gobierno, todo o lo poquito que está haciendo, lo hace pagar al 26, al 28, al 30, al 35. Hay deuda en el Ministerio de Transporte que el próximo gobierno la va a seguir pagando y el otro gobierno todavía la va a seguir pagando. ¿Qué pasa? ¿No? Es habitual que pasen deudas de un gobierno a otro también. Sí, pero no todo lo que se hace. No todo lo que se hace. Esto es todo lo que se hace. ¿Qué pasa con los CAIF? Nos dimos cuenta que, claro, los maestros hay que pagarles al contado. Entonces, ese dinero no estaba disponible. Claro, Lilian, pero vos decís, el presupuesto estaba y se devolvió la mitad a rentas generales. Sí. Pero ¿por qué sucede esto si en realidad se necesita? Porque hay pésima gestión, como en casi todas las áreas del Estado. Yo creo que si además de la soberbia, la falta de lealtad institucional que yo creo que ha caracterizado este gobierno, porque han ido a mentirle al Parlamento, nosotros sentimos que ha habido una falta de lealtad institucional, además la mala gestión, la pésima gestión, sin planificación. Ese dinero, por ejemplo, el del Fondo Infancia, que no se utilizó para el Fondo Infancia, ustedes se acuerdan cómo se llenaron la boca, que se estaban votando $50 millones específicamente para destinarlo a la infancia, se utilizaron para tapar agujeros del ENAU porque estaba mal planificado los gastos. Entonces hay pésima gestión además de todo. Yendo a otros temas, Lilian, tiempo antes de que se confirmara la condena al ex intendente de Artigas, Pablo Caram, habíamos hablado contigo, así como también antes de que se confirmara la condena a la ex diputada nacionalista Valentina Dos Santos y el primo de Pablo Caram, a Rodolfo Caram. Esta no es la primera intendencia del Partido Nacional en la que hay irregularidades o ilícitos de este tipo. ¿Qué opinión te merece esta seguidilla que ha habido en las diferentes intendencias del Partido Nacional? Y bueno, son una constante por una práctica caudillesca, por una práctica clientelar que va creando un círculo vicioso de obligaciones de retribuir a esos militantes políticos, entre comillas, que finalmente terminan siendo funcionarios municipales, y la impunidad también con la que se mueven. Yo creo que es verdaderamente escandaloso lo de Artigas. Ahora aparece en San José. Maldonado tiene más de una denuncia de cómo se utilizan los dineros públicos. Cerro Largo igual, ustedes se acuerdan el episodio de que llegó un intendente, echó a los 200 trabajadores que había contratado el anterior intendente y después cuando volvió de vuelta los volvieron a contratar. Es la impunidad en el manejo de los recursos humanos, que solamente lo vamos a resolver cuando las intendencias tengan la obligación de incorporar personal por sorteo y por concurso. Ese es un debe. El Congreso de Intendentes hizo 1000 filigranas para no acompañar. Yo personalmente era partidaria de que el Frente Amplio acompañara la propuesta de Ciudadanos. Creo que perdimos una oportunidad en el sentido de que ese plebiscito nos hubiera podido permitir hablarle a la ciudadanía de dónde están los que quieren transparencia en el ingreso al Estado y dónde están los que van a seguir acomodando de por vida si nosotros no arreglamos esto. Perdieron la oportunidad por las diferencias internas, decís tú. Bueno, hubo compañeros que plantearon diferencias tácticas que no era el momento. Bueno, todo muy respetable. Yo digo lo que yo estoy pensando. Yo de verdad creo que perdimos una enorme oportunidad. Pensando, ahora hablábamos de esto, vos hablabas, de que faltaba de repente lealtad institucional, incluso, ahora Lucas planteaba el caso de las intendencias, calculando todo esto y pensando que ya ahora sí la campaña empezó a correr, lo decíamos al comienzo del programa, arrancó esta gira, ¿no?, de la fórmula Frente Amplista. ¿Cómo se tiene que parar el Frente Amplio frente a esta situación? En la medida que le estallan cosas al gobierno, ¿cómo debe desarrollar la campaña el Frente Amplio? ¿Es una ventaja esto?
tiene que dejar correr, que simplemente el gobierno haga y no expresarse demasiado? No, yo creo que la oposición, nosotros vamos a estar hasta el último día obligados a denunciar lo que haya que denunciar, porque la oposición es la controladora de la gestión. Pero sinceramente creo que el centro de nuestra campaña deben ser nuestras propuestas. El Frente se ha planteado que ahora, el 25 de agosto, el día del comité de base, lanzamos como la campaña de las ideas, que es lo nuestro. Lo nuestro siempre fue: no tenemos tanto dinero, no podemos hacer tanto marketing político, y lo nuestro siempre fue discutir los contenidos programáticos, que por otro lado estuvieron discutidos por más de 1.600 compañeros, que se aprobaron en un congreso y que tienen muchas propuestas en el sentido de las preocupaciones de la gente, que son el trabajo, que es la carestía, sin duda que es la inseguridad, sin duda que es el acceso, por ejemplo, ahora en la salud pública a los medicamentos. Hay cosas que realmente le preocupan a la gente, y los que hacemos política, si queremos estar cerca de la gente, tenemos que hablar de lo que le preocupa a la gente. Y lo otro, denunciarlo, sí. Yo lo dije en el Parlamento, digamos, se han enterrado solitos, porque no es culpa del Frente Amplio que cada 2 pasos se estalle una cosa diferente, porque no es de ahora. Nosotros venimos de Astesiano, nosotros venimos de un hombre que estaba cerca del presidente, que está procesado por asociación para delinquir, y que no solamente utilizó el aparato del Estado en su beneficio, sino que utilizó el aparato del Estado para ganar licitaciones, utilizó el aparato del Estado para perseguir senadores, y seguimos con la FLUF, una persona que se reconoce que rompió un documento público que servía para una investigación, y ni que hablar los episodios del puerto. Y hay, digamos, no es de ahora, es decir, es un gobierno que ha venido salpicado, y por lo tanto yo creo que se ha venido deshilachando en el marco de muchos hechos de corrupción innegables, absolutamente innegables. A eso iba con lo de enterrarse solitos, porque me parece que hay una discusión ahí en el FADE. Bueno, si se están enterrando solitos, en esto que decías, bueno, nos centramos en las propuestas, porque igual no hay que pegar tanto, porque naturalmente se está dando esto. Sí, siempre te dicen, cuando tu enemigo se equivoca, quédate callado. Yo creo que no, que nosotros igual tenemos que seguir denunciando si aparecen nuevas cosas, pero el centro de la campaña política, en el caso del Frente Amplio, que viene a decir que las cosas se pueden hacer diferentes, tienen que ser nuestras ideas programáticas y lo que nosotros le estamos proponiendo para un país que tiene que crecer, para un país que tiene el desafío de las nuevas modalidades de empleo, para un país que tiene el desafío de la pobreza infantil, para un país que tiene el desafío de cómo ayudamos y potenciamos nuestra cultura, que desde la pandemia para acá ha estado tan lastimada. Desen cuenta que tenemos una ley de teatros independientes, un fondo de teatros independientes, que es una ley que está violada, que este gobierno no ha querido aplicar. Digo, de esas pequeñas cositas a las grandes cosas, como son el manejo presupuestal. ¿Y qué te parece que incide más en el votante, en la ciudadanía, como para acompañar al Frente Amplio? ¿Incide más que nada lo que ha sido la gestión de este gobierno? ¿Incide la fórmula presidencial? ¿Incide el programa? Y casi todas las cosas. Dice, yo creo que la gente vota por sueños, la gente vota por esperanzas, por expectativas, y me parece que en ese sentido el Frente Amplio está dando una respuesta más cabal, porque cuando uno escucha al candidato de la coalición de gobierno, porque va a ser el Partido Nacional sin ninguna duda, a Delgado, decir, sí, somos gobierno, vamos a darle un premio económico a los chiquilines que terminen el liceo, y tú sabes que esa persona eliminó 10.000 becas para jóvenes estudiantes, realmente es una contradicción permanente. No, es un gobierno que no puede defenderse. Yo creo que en el caso nuestro hay gente que dice, nadie vota por los programas, nadie lee los programas, pero bueno, después sí va a haber 10, 15, 20 ideas, fuerza. Así como Tabaré en su momento dijo, délo por hecho, bajaremos el precio del boleto y otras cosas. Yo creo que ahora... Después el sistema de cuidado, ¿no? Es un tema... Exactamente, pero yo creo que ahora nosotros tenemos que decir que vamos a ser capaces de
eliminar la pobreza infantil. No puede ser que un país de 3 millones y poco de personas tenga más del 20% de chiquilines naciendo. No son pobres los chiquilines, son pobres los hogares. Y realmente alguien te dice, bueno, ¿cuánto se precisa? 500 millones de dólares. Busquemos cómo financiar. Yo creo que esas cosas le tenemos que decir a la gente. Nosotros queremos un país sin pobreza infantil, porque un país sin pobreza infantil es un país más seguro, porque esos chiquilines en ese camino, seguramente cuando llegan a adolescentes, serán estos que hoy vemos que están muriendo en los barrios, atravesados por balazos de distinta índole. Y la fórmula también incide, ¿no? Yo creo que Yamandú es muy creíble, es muy confiable, no solo porque gobernó 10 años, sino porque estuvo 20 años en la intendencia, gestionando una intendencia que te diría que es casi como un pequeño país, porque tiene costa, porque tiene ciudad, porque tiene campo, porque tiene industria, porque tiene casi todo lo que tiene el Uruguay, pero más en chiquito, y ha sido un buen gestor y un buen componedor de acuerdos. Yo creo que Yamandú está dando esa imagen y la gente le está creyendo. ¿Y Carolina? También ha mostrado solvencia. Digo, la fórmula es una fórmula complementaria. Digo Yamandú porque es el candidato a presidente y la gente a veces es lo que más mira, pero Carolina es una compañera altamente preparada, que ha demostrado ser innovadora en una cantidad de cosas, que ha demostrado gobernar una ciudad como Montevideo, ni más ni menos. Así que yo creo que tenemos una fórmula súper, súper potente y que no la tenemos que explicar como otras fórmulas. Es decir, si tú le preguntas... ¿A qué te referís? A la mayoría, si tú le preguntas a la mayoría de la ciudadanía, ni que hablar a los frente amplistas, ¿qué fórmula quería? La fórmula que quería era Yamandú Carolina, Carolina Yamandú. Ahora es clarísimo que Yamandú Carolina. La fórmula del Partido Nacional, me refiero a esa fórmula que la tiene que explicar, la han tenido que explicar a sus votantes, porque no la comprendieron. Entonces me parece que ahí nosotros estamos bien parados en la cancha. Y pensando, Lilian, en algunos movimientos que se han dado en el escenario político, hace unos días Pedro Bordaberry confirmó su vuelta a la política, va a encabezar una lista al Senado. ¿En qué medida crees que afecta su retorno? ¿Dónde te parece que podría comer votos? Bueno, el discurso con el que llegó a mí me sorprendió un poco, porque dijo, acá estoy como Jesús, vengo a servir, no a servirme, una cosa un poco mística, bastante lejana al discurso ballista tradicional. Por lo tanto, él siempre representó el ala más de derecha, sin duda, del partido, y viene ahí, y viene a ayudar ahí, viene sin ninguna duda, creo que a disputar votos del herrerismo y a disputar votos de Cabildo Abierto, sin ninguna duda. De la izquierda no toca nada. No, de nada, ningún sector. Absolutamente nada. Aunque no tenga apellido, la gente sabe quién es Pedro en la izquierda. ¿A qué te referís? Que un Bordaberry es bastante lejano, ¿no?, a lo que puede aspirar una persona progresista en este país. Y cuando se habla de que de todas maneras su presencia en el Senado, por ejemplo, sería positiva, él en unas entrevistas que dio ahora, en la entrevista que dio en El País, por ejemplo, decía, bueno, yo negocié con Lucía Topolanqui. Sí. En ese sentido sería positivo. Mira, yo no compartí el Senado, sí lo traté bastante como ex ministro de Turismo, porque cuando nosotros ganamos, él era el ministro de Turismo, siempre Tuviste la transición. Yo no la hice porque yo llegué al ministerio en el 2006. Claro. Pero sí sé que la transición que se hizo fue una transición correcta. En muchas otras oportunidades, cuando íbamos al Parlamento, teníamos un diálogo muy, muy bueno. Y los compañeros que sí compartieron gestión con él dicen que es un senador que trabaja. Ahora, lo del nivel, a veces digamos, él se hizo muy conocido por una frase que yo no voy a repetir, pero él llegó a la casa del Partido Nacional a decir, acá estoy para hacer pelota, no dijo esa palabra, dijo otra, a Tabaré Vázquez. Eso no es nivel para mí en política. No sé qué aportan esas cosas. Después ha sido un senador que ha trabajado, que ha aportado con su perfil, con su ideología, sus proyectos de ley, y bueno, seguramente si está en el Parlamento, en ese terreno aportará y seguramente será un factor de debate grande con él, porque es un polemista, sí, ahí sí, de fuste, sin duda, pero nosotros tendremos lo nuestro también.
Recién mencionabas, estuviste al frente de la cartera de turismo durante muchos años. Bueno, ¿qué pensás del archivo de la causa que investigaba al ex ministro de Turismo, a Germán Cardoso, por la orden de compra de un servicio de distribución digital en 2020 a la empresa Kirma, con sede en Estonia, por $280.000? Inconcebible, la verdad, inconcebible que el juez haya considerado que Kirma era una empresa que tenía una razonable actividad, que era en Estonia, pero que parece que también funcionaba en el World Trade Center de Montevideo. Inconcebible. Se basaba en que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia le había dicho, ¿no? Algo así. Yo no terminé de entender, pero sí le había dicho de la existencia. Leí lo del fiscal, que decía que Kirma tiene una razonable actividad. Casi no había hecho ningún otro negocio antes de hacer esa venta de $280.000 en plena pandemia para publicidad digital. Inconcebible desde mi punto de vista, pero no voy a juzgar a los fiscales, ellos saben cómo actúan. Al ciudadano común, entre los que me encuentro, porque no estaba involucrada, me resultó incomprensible. Eso debería apelarse. El Frente Amplio seguramente, la bancada de diputados, que es la que hizo la denuncia, va a apelar, sí, seguramente. Seguimos ahora en tema turismo, Lilian, porque se va a tratar en el Senado el proyecto que regula las viviendas de uso turístico. Más allá de algunas discrepancias puntuales, hubo acuerdo en la Comisión de Turismo sobre esta iniciativa. Como decía Ale, como ex ministra de Turismo, además integrante de esa comisión, ¿por qué te resulta relevante la aprobación de este proyecto? Mira, porque el tema del alojamiento, del hospedaje, porque hay dos cosas diferentes. Una cosa es alojamiento, otra cosa es hospedaje turístico, ha cambiado mucho en los últimos años. Indudablemente nosotros pasamos de un Uruguay que ha tenido, y todos conocemos personas que tenían una casita, que la alquilaban para pagar la contribución, para sostener los gastos de esa casita, y eso no se toca, esa va a seguir así, pero en los últimos años apareció una competencia de edificios enteros alquilados casi en la modalidad de la hotelería, porque además brindan servicios, brindan mucama, brindan desayuno, brindan cambio de sábanas, de ropa de baño, etcétera, etcétera, que se habían convertido en una competencia desleal muy grande. Entonces creímos que sí, que había que legislar. Nosotros en principio no éramos partidarios de hacer una nueva ley, pensamos que en la ley de turismo que nosotros hicimos y que se votó por unanimidad en el Parlamento, que tiene varios capítulos, uno es las agencias de viaje, otras son las inmobiliarias, otras son los hospedajes, otra es el transporte turístico, creímos que se podía colgar ahí en hospedaje. Alguna gente nos dijo que estábamos modificando la ley de alquileres y que eso podía ser una objeción, nosotros lo escuchamos y finalmente terminamos poniéndonos de acuerdo. Hubo un primer proyecto que mandó Ministerio de Turismo, que desde nuestro punto de vista estaba un poco confuso, que dejaba algunas cosas abiertas a la inconstitucionalidad y que... Bueno, hubo observaciones también de Estraneo, el suplente de Sartori. Sí, pero Estraneo las hizo muy al final, realmente llegó tarde pero fueron atendibles, lo que él decía era atendible también, pero vinculado fundamentalmente al carácter, al interés general, porque tú podés legislar esto si hay un interés general, y no quedaba claro el interés general. Nosotros también aportamos ahí y ahora, bueno, supongo que mañana o a más tardar la semana próxima se votará para que ese tipo de vivienda, que se alquile de una manera permanente, más de 120 días al año, es decir, no son 90, son 120. Son 120. Porque inicialmente se hablaba... No, 120. Que se transformen en un negocio, ya no en una manera de sostener tu presupuesto como vivienda colaborativa, para llamarlo de alguna manera. Bueno, esas personas van a tener que registrarse en el Ministerio de Turismo, porque empezó a aparecer otro problema, que era el del registro de la población flotante. Todos los países, los hoteles, y nosotros lo mejoramos muchísimo en nuestro periodo de gobierno. Cuando nosotros llegamos, el registro de la población flotante lo hacía un policía con un cuadernito y un lápiz, iba por los hoteles y preguntaba quién está alojado acá, y bueno, y ahí le daban una propina y yo qué sé qué. Nosotros logramos hacer un programa de software, y todos los días los hoteles envían al Ministerio del Interior
la planilla de las personas que están alojadas. Incluso algunos casos de personas con antecedentes, incluso antecedentes de narco, se descubrieron a partir de la obligación de informar la población flotante. En este otro tipo de viviendas no hay obligación. Entonces ahora van a tener que registrarse y van a tener que ir pasando, sí, también los nombres de las personas a las que les alquila, porque en muchas partes del mundo ha habido problemas de seguridad con este tipo de modalidad de hospedaje. El alquiler va a seguir siendo alquiler por temporada, pero esta nueva modalidad donde vos brindás algún servicio extra va a tener algunas condiciones de registro en el ministerio y de información que tienen que proporcionar. Lilian, el sector turismo ha sido uno de los más golpeados durante la pandemia. Incluso hasta el día de hoy hay muchos trabajadores que dicen que les ha costado la recuperación. Muchos no han incluso llegado a recuperarse del todo. Los salarios también se han visto sumergidos. ¿Con qué sector se va a encontrar el Frente Amplio si es que asume un nuevo gobierno, pensando en lo que han sido también las medidas? Porque desde el FA han sido críticos con algunas medidas que se descontinuaron en este gobierno. Sí, prácticamente se descontinuó todo lo que venía, es decir, nosotros habíamos empezado y estaba muy consolidado el trabajo por regiones, y especialmente en la zona del litoral, una zona que es siempre muy golpeada, habíamos construido el corredor de los pájaros pintados, que venía teniendo un éxito extraordinario, porque incorporamos nuevos productos, el pescado de río, el chajá, los vinos, las naranjas de Salto, y empezaron a trabajar juntos más de 200 emprendedores que trabajaban en red, y que las cifras dicen que esa zona aumentó la presencia de turistas, cuando Uruguay tenía una historia de colonial chui, digamos, nunca se hablaba de turismo todo el año, ni nunca se hablaba de turismo en algunas partes del país, en pequeños pueblitos, en Belén, en Constitución, en San Javier. Me parece que todo eso se descontinuó, y se descontinuó algo que desde nuestro punto de vista es un crimen, que en la pospandemia no se haya potenciado el turismo social. El turismo social cumplió una función importante para nosotros, que teníamos la concepción de que el turismo es un derecho humano, es decir, el ocio y la recreación tienen derecho también las personas que menos tienen, porque también mejora la calidad de vida. Y el turismo social también se descontinuó, se creó una nueva cosa que llamaron turismo para todos, y prácticamente no ha tenido actividad, tiene muy pocos viajes, muy pocas empresas asociadas, muy pocos hoteles asociados, y bueno, yo creo que nos vamos a encontrar con un sector golpeado, pero que ha demostrado resiliencia también, ha mostrado resiliencia. El turismo es una actividad que además de recibir turistas es también de intercambio entre la gente, entre los pueblos, de cultura, de educación. Creo que sí hubo una medida que fue buena de este gobierno, que es el seguro de paro parcial, que yo creo que capaz que nosotros habíamos trabajado mucho en un seguro especial para el turismo y lo habíamos logrado. Es decir, si alguien trabajaba en un hotel y lo mandaban al seguro de paro porque terminaba la temporada, pero ese hotel hacía un casamiento, un fin de semana, y quería volver a traer a esa persona, nosotros logramos que sin perder el seguro de paro pudiera, porque ¿qué era lo que pasaba? Perdías personas calificadas, los habíamos formado en el INEFOP, en portugués, en inglés, en atención al cliente, en housekeeping, que es toda la forma de limpiar un hotel profesionalmente, y lo perdías porque se te había ido a la construcción o se te había ido a otro lado. Pero el seguro de paro parcial, que obligados por la pandemia se instaló, creo que es una buena herramienta que seguramente tendremos que mantener, y yo creo, en primer lugar, que el presupuesto del Ministerio de Turismo tiene que cambiar. El presupuesto del Ministerio de Turismo es menos que el INUMET, así que imagínense ustedes, son 20 millones de dólares. No hay otro peor en todo el Estado. ¿Cuánto era antes? No, ahora es 20, pues por eso, y nosotros era 20. Okay. Era 20. Cuando nosotros llegamos había 2 millones para promoción. Cuando nosotros nos fuimos había 10 millones para promoción. Nosotros lo mejoramos. ¿Es insuficiente? Es insuficiente. Y después hay un desafío de algunas obras, alguna infraestructura, saneamiento de Daimán,
por ejemplo, es algo que a mí me obsesiona. No puede ser que un lugar turístico como Daymán sigan utilizando el agua termal para lavar los platos o sin saneamiento, cuando en temporada alta llega a tener 200 veces más de la población que vive en forma permanente. Ahí yo creo que hay algunas obras de infraestructura que vamos a tener que hacer, y después el nuevo concepto de lo que es el turismo sostenible. Es decir, para nosotros es muy claro que si no cuidamos algunos aspectos de los atractivos turísticos que tiene Uruguay, no solo en el este, pero en el este se han visto altamente afectados, porque si alguien piensa que puede hacer 26 torres en la Punta Ballena, rompiendo con ese paisaje, o alguien ocupa toda la franja del balneario Buenos Aires, que es la playa, la costa, para hacer operaciones inmobiliarias, si alguien hace edificios donde antes había una cuadra donde los vecinos caminaban, eso es destrozar la gallina de los huevos de oro. Entonces el tema de la sostenibilidad, el tema del ambiente vinculado al turismo, es un capítulo muy, pero muy importante para el futuro gobierno que va a tener, y además hemos dicho hasta el cansancio que era un sector que merecía un fondo de apoyo, un fondo, así como tiene el granizo, como tiene el Ministerio de Ganadería. Eso, entre otras cosas. Si llueve, si te inundás, si hay sequía, si cae granizo, vos tenés plata para asistir a los productores. En el turismo debió el gobierno aceptar la propuesta que le hizo Tabaré Vázquez en su momento, porque cuando dicen que no aportamos nada en la pandemia, no es cierto. Nosotros en el área del turismo trabajamos con el expresidente Tabaré Vázquez y llevamos en los 3 escenarios, si la pandemia estaba muy despegada, si era mediana o si la podíamos controlar, acciones para cada uno de esos escenarios. Los guardaron en un cajón y ni siquiera nos contestaron. Ahora, Lilian, no solo está toda esta cuestión de la pandemia, sino que está también el tema de atraso cambiario. Tremendo el atraso cambiario, y es cierto que la competitividad con Argentina ha sido un golpe también grande. Nosotros no lo vamos a dejar de reconocer, pero justamente por eso habría que haber pensado en otras alternativas. El atraso cambiario, miren, cuando yo era ministra me esperaban con carteles: ay, por favor, no aguantamos más el atraso cambiario, y estaba más de 40. Ahora yo entiendo que ha habido un silencio, en voz baja te dicen, nos está matando. ¿Y por qué crees que se dio ese silencio? Yo creo que por posturas políticas se privilegió no criticar al gobierno, y sin embargo, tanto para el sector agroexportador como para los servicios, y dentro de los servicios, particularmente el turismo, pero también los que exportan software, hay una cantidad de personas que se han visto muy afectadas, y había solución. Porque ellos dicen, ustedes quieren romper la libre flotación. En absoluto. La libre flotación está estipulada en nuestro programa. Nosotros no queremos un dólar que nosotros digamos hoy vale 40, mañana vale 50. No. Pero sí hay mecanismos del Banco Central de salir a comprar en el mercado que permiten, si está muy alto o si está muy bajo, buscar cierto equilibrio. Y no se ha utilizado en absoluto, y es un golpe pero muy, muy, muy grande, y ustedes escucharon cosas impensables como la Federación Rural, Un Solo Uruguay, criticar al ministro designado o al futuro ministro designado por Delgado, Labat, justamente una crítica feroz de la Federación Rural por el tema del atraso cambiario. Senadora Frente Amplista, Lilian Cuchichán, sabemos que tenés plenario, así que te liberamos. Sí, y te agradecemos por estos minutos. Por favor, un gusto. Gracias. Gracias.